Nuestro Dios está aquí en medio de nosotros. Vamos a hacer una oración. Amado Jesús, nos ponemos en tus manos, no sin antes darte gracias una vez más por tu santa y hermosa presencia, Señor. Todos estos cantos, Señor, los escogimos, Señor, para darte honra y gloria y alabanza y adoración, porque tú, Señor, hace más de 2000 años fuiste crucificado, pero venciste a la muerte y al pecado, resucitando, Señor. Y estás a la diestra de tu Padre Celestial, Señor, reinando con gran gloria. Señor, bendito sea tu nombre. Ayúdanos a amarte, a servirte y a darte honra y gloria en el tiempo que tú nos des de vida, Padre. En el nombre de Jesús, también te pedimos que nos bendigas en lo que resta de esta reunión. Que tu palabra, Señor, en este día sea viva y eficaz, que seas tú hablando a cada uno de nuestros corazones, Señor. Padre, yo te lo suplico y te lo ruego en el nombre de Jesús, háblanos a todos. Que ninguno salga de este lugar sin haber recibido una palabra tuya, Señor, según la necesidad que cada uno de nosotros tengamos. Bendice a todos, Padre, en este momento. Amén, Jesús. Amén. Muy bien. Hoy vamos a tener entonces nuestra cuarta enseñanza, Mi siervo Moisés, como subtítulo, El llamado de Dios a Moisés, primera parte. Antes de que Dios llamara a Moisés para ir a liberar a Israel de los egipcios, compartíamos con ustedes que Dios trató con el carácter de Moisés y lo estuvo formando 40 años. Usted el día de hoy se va a dar cuenta por qué era necesario tratar con el carácter de Moisés. Pues no era cualquier actividad, cualquier labor que iba a hacer el siervo Moisés. Compartíamos con ustedes que algunas características del llamado de Dios al ministerio. Y sí, hacíamos una pequeña reflexión, un pequeño paréntesis. Y bueno, quizá algunos se preguntaron la semana pasada o se preguntarán, yo pensé que los pastores o los líderes o evangelistas se formaban en los seminarios y que forzosamente tenían que ser licenciados en teología. Hay algunos que se pueden preguntar eso, ¿no? Porque las personas piensan que para ser un pastor, para ser un ministro, un evangelista, es necesario ir a un instituto teológico y que te den una credencial que acredite que tú eres pastor, que tú eres evangelista o eres un líder, etcétera, etcétera. Amados, eso solamente es un documento. Eso es muy distinto al llamado que Dios hace. No digo que sea malo ir a un instituto. Es bueno ir a un instituto para conocer de Dios, pero para conocer, para inquirir, para poder tener un poco más de entendimiento de las verdades bíblicas, de la persona de Dios y poderla transmitir a las personas de una manera correcta. Eso es correcto, eso es bueno. Pero aunque una persona vaya a un instituto y tenga una licenciatura o un doctorado en teología, eso no lo acredita para que sea un pastor. Un pastor debe de ser formado por Dios, no por un instituto. Un pastor debe de ser formado por el Dios de los cielos, un ministro, un líder. Debe de ser formado por Él. Dios no cambia, Él es el mismo ayer y hoy y siempre. Él siempre tratará con el carácter. Primeramente restaurará a la persona, salvará a la persona, al futuro líder. Y después de ello, formará a Cristo Jesús en su persona. Será más amoroso, misericordioso y todo lo que estuvimos explicando la semana pasada. Amados hermanos, sé que hay, o amigos, sé que hay institutos y que la gente se esfuerza y es bueno que la gente anhele conocer más de la palabra de Dios. Pero qué importante es que entendamos que un líder se forma a través de lo que hemos estado viendo, del llamado que Dios hace y del trato que Él hará, trabajará en la persona. Dios entonces siempre es el que hace el llamado. Por ejemplo, Dios llamó a Abraham, Dios llamó a Moisés, Dios llamó a Samuel, Dios fue el que llamó a David. ¿Se acuerdan que Samuel pensaba, este es el ungido de Jehová? Y era un hermano que tenía un buen parecer, un hermano de David. Ahora sí, este es el ungido de Jehová. Y no era. Era el pastorcito que andaba por ahí entre las ovejas, con un gran corazón.
Dios escogió al siervo David, no el hombre. Dios escogió a Abraham, Dios llamó a Abraham, Dios llamó a Moisés. A través de los tiempos, siempre el que hace el llamado a un líder es el Dios de los cielos, y no nos equivoquemos. Es el Dios de los cielos, no es el dedazo de una iglesia. Yo quiero a este que sea mi pastor, yo quiero que este hermano sea mi pastor. No es el dedazo, no son votos, no es por número, es porque Dios hace el llamado. Y tampoco es porque uno se ponga o porque a uno lo impongan, es Dios el que hace el llamado. Siempre será así. Y cuando Dios hace el llamado a los líderes, entonces Dios formará, Dios discipulará a esos prontos o posibles líderes o ministros. ¿Cómo? A través de un discipulado. Ejemplo, ¿con quién trabajó Moisés? Con Josué. ¿Quién fue el discipulador de Josué? Moisés. No, Josué no se formó solo. Otro ejemplo, Eliseo. ¿Quién formó a Eliseo? Elías. Elías formó a Eliseo. Yo sé que Dios formó a Eliseo a través del ministerio de Elías, por meses, por años. Eliseo estuvo aprendiendo del profeta Elías. Uno solo no puede. Un líder siempre aprenderá, o Dios lo va a discipular a través de otros que Dios ya haya escogido. Uno por sí solo no se puede formar, amados hermanos y amigos. Así obra el Dios de los cielos cuando escoge a sus líderes. Ahí está Jesús, ¿no escogió a los discípulos? ¿Y cuántos días, semanas, meses estuvo formándolos a ellos? Fueron varios años, exhaustivo, las 24 horas del día, veladas de oración, ayunos, instrucciones, enseñanzas, misericordia y tantas cosas más. Jesús los estuvo formando día a día. El Señor Jesucristo es levantado al cielo. Después deja a sus discípulos. ¿Y cómo los mandó Él? De dos en dos. Y entonces el primero, el segundo, el que haya sido, siempre uno aprendía del otro y el otro del otro. Es una formación de por vida. El ministro siempre va siendo formado, creciendo en la gracia. Como cualquier cristiano debe también de crecer en la gracia. A través de las otras ovejitas o a través del ministerio de un pastor, de un líder. La gente va creciendo, uno se va alimentando espiritualmente de esta manera de los diferentes ministerios. ¿Qué podemos nosotros decir de Pablo? ¿Quién enseñó a Silas? ¿Quién discipuló a Silas? El apóstol Pablo. En conclusión, los líderes son formados de esta manera, a través de otros ministerios que Dios levanta. Y así hay varios hermanos que yo conozco que fueron formados de esa manera. Dios no cambia, Él es el mismo ayer y hoy y siempre. Y qué hermoso es cuando uno aprende de otros ministerios. Me gusta mucho aprender de todos los ministerios que Dios ha levantado por su pura misericordia en México y fuera de México. Aprendo de cada uno. Es que cada uno tiene lo suyo. Cada uno tiene la mano de Dios en sus vidas. Todos somos diferentes. Y así yo digo, así yo voy a crecer más. Aprendo a uno y aprendo del otro y aprendo del otro. Cuando yo veo, esto no porque sea pecado, entonces esto no lo hago y eso no lo voy a hacer. También aprendo aún e inclusive lo negativo. Repito, no pecado. Lo que yo diría, yo no haría así, pero uno aprende. Amados, qué importante es entender este punto. Pero bueno, volvamos a nuestro tema. Adentrémonos a nuestra enseñanza. Después de que Moisés estuvo preparado, Dios lo llamó para ser el libertador, el legislador y su profeta de Israel. ¿Dónde lo vemos eso? En Deuteronomio 34, 10 al 12. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés. Moisés era un profeta, amados. A quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Es que fueron milagro tras milagro, proezas, prodigios tras prodigios. Y dice el 12, y en gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. De todo Israel. En pocas palabras, amados, Moisés
era de todo un poco, si tú lo quieres ver así. Era un gran legislador, un gran dirigente, un gran presidente, si tú lo quieres ver así. Era un gran líder espiritual, era un profeta de Dios. Dios lo escogió para una tarea difícil y complicada. Por eso es que él tenía que tratar con Moisés seriamente. Dios preparó entonces, siguiente punto de esta enseñanza, Dios preparó a Moisés para los milagros que ocurrirían a través de su mano. ¿Dónde lo vemos eso? En Éxodo capítulo 4, versículo 1 al 9. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, le dice a Dios. No oirán mi voz, yo ya conozco a este pueblo, porque dirán: no te ha parecido Jehová. No es cierto, estás mintiéndonos, no te ha parecido Jehová. Y dice el 2, y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. ¿Quién no iba a huir? ¿Quién no iba a huir? Y dice el versículo 4, entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. ¿Cómo se ha de haber quedado Moisés? Sorprendido, anodadado, impactado. ¿Cómo? Mi vara se vuelve en una culebra, la vuelvo a tomar. Yo no creo que la culebra estuviera ahí mansita, yo creo que estaba bien brava. Por eso Moisés huía de ella. Y la vuelve a tomar valientemente. Tómala, pero no, Señor, está muy brava la culebra. Te digo que la tomes. Tuvo que tener fe, tuvo que tener carácter, tuvo que tener valentía. Y que la agarra y se vuelve una vez más una vara. Es un milagro hermoso y precioso. Y dice el versículo 5, por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Ellos ya habían muerto, pero aquí la Biblia los toma como si fueran vivos. Y es que, ¿qué creen? Están vivos. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Estos personajes, Abraham, Isaac y Jacob, están en la gloria eterna, están con Dios, están vivos. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Aunque esté muerto, vivirá. Amados hermanos y amigos, qué importante es que cuando uno parta de esta tierra, muera en Cristo. Uno esté con Cristo para que vayas a la gloria eterna. ¿Qué más dice la Biblia? Le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, una bolsita seguramente, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Increíble, un milagro. Moisés se sorprende y ve: mi mano está leprosa. Pudo haber pensado tantas cosas, pero él sabía, él empezaba a confiar, empezaba a dar sus pasos de fe, de los milagros y todo lo demás. ¿Te das cuenta cómo Dios lo empezó a capacitar para los milagros? Para que no se sorprendiera, para que no se impactara, para que no quedara anodado y se quedara como una estatua, o quieto, o así paralizado. No, Dios lo preparó para todo ello, para todo lo que venía. Entonces su mano estaba leprosa como la nieve, blanca, blanca, blanca. Dijo Dios: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. O sea, se restableció su mano. Versículo 8, si aconteciere que no te creyeren, dice Dios, porque ya conocía el corazón de los egipcios. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieran a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas señales, ni oyeren tu voz, tomarás las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. ¿Qué nos dejan ver estos pasajes?
que Dios preparó a Moisés para los milagros próximos que ocurrirían a través de su mano. Vamos a ver rápidamente esos milagros, de rapidito vamos a verlo, esos milagros que ocurrieron cuando Moisés ya va y se presenta ante Faraón en Egipto, y en efecto, Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo de Israel a adorar al Dios de los cielos, a servirlo, etcétera, etcétera. Y entonces vino la mano dura, el trato de Dios hacia la nación egipcia. Vamos a ver entonces la primer señal o el primer prodigio, ya cuando Moisés está ante Faraón. ¿Cuál es la primer plaga? La sangre sobre los ríos, sus arroyos y sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de aguas. Y aquí podemos ver en estas imágenes cómo pudo haber pasado o cómo pudo haber sido ese tipo de señales. Aquí lo podemos ver en estas imágenes, los ríos, dice la Biblia, los arroyos, sus estanques, sobre todos sus depósitos. ¿Dónde lo vemos eso? En Éxodo 7:14 al 25. Vamos a ver la segunda plaga que vino a la nación de Egipto, la plaga de ranas. Aquí podemos ver nosotros cómo pudo haber sido, ¿verdad? Eran ranas por doquier, y lo vemos en Éxodo capítulo 8, versículo 1 al 15. Yo sé que cada plaga tiene un significado. Rápidamente yo lo que quiero es transmitirles es cada uno de los milagros que Dios hizo a través de Moisés. Era necesario que Moisés estuviera preparado. Entonces ahí está la plaga de ranas. Era impresionante las ranas que había en aquel juicio de parte de Dios a la nación de Egipto. La plaga de piojos, la tercera plaga, la plaga de piojos. Es horrible cómo se ven los piojos. Entonces la gente se empezó a empiojar en sus cabezas. Gente rica, gente pobre, gente letrada, no letrada, todos se empiojaron porque era un juicio que venía de parte de Dios, y eso lo podemos ver nosotros en Éxodo capítulo 8, versículos 16 al 19. Posteriormente pasamos a la cuarta plaga, las moscas que son tremendas. Hay moscas panteoneras, moscas de todo tipo, de todo tipo de moscas que ellos pudieron haber tenido. Eso nosotros los podemos ver en Éxodo 8, 20 al 32, impresionante cómo las moscas estaban delatosas. 1, 2, 3 moscas que a veces tú estás haciendo una actividad, cómo son latosas, cómo te llegan y luego tú las quieres matar y se mueven rápido y todo. O sea, 2, 3 mosquitas te vuelven la vida un poquito difícil. Imagínate la plaga de moscas. O sea, era horrible lo que estaban pasando los egipcios, y aún así no entendieron. ¿Dónde vemos la plaga de moscas? En Éxodo 8, 20 al 32. Quinta plaga, la plaga en todo el ganado. O sea, hubo una enfermedad, una plaga que mató a todo el ganado. Y ahí podemos ver en las imágenes cómo el ganado muerto por aquí eran cabras, vacas, todo tipo de ganado muriendo y muriendo. Ahora, cuando muere un ganado, imagínate muriendo cientos o miles de animalitos muriendo. El mal olor, la pestilencia, fue una plaga particular. El hedor, ahora sí que todo, las bacterias, todo el mal olor que había. Era tremendo lo que estaba pasando a los egipcios, y aún así no querían dejar ir al pueblo de Dios para que lo sirviera y lo adorara. ¿Dónde vemos la plaga de todo el ganado? En Éxodo 9, 1 al 7. Sexta plaga, la plaga de úlceras. Empezó a venir una plaga, como no entendían, Dios le manda otra plaga a esta nación, y empiezan las úlceras en el cuerpo de las personas. Ahí podemos ver en las imágenes, eran horribles esas úlceras. Y no entendían las personas. No se quisieron volver a Dios. Juicio tras juicio, y no entendían. ¿Dónde vemos la plaga de úlceras? En Éxodo capítulo 9, versículo 8 al 12. La séptima plaga, la plaga del granizo. Viene un granizo, pero tremendo, sobre toda la nación egipcia, y aún así no entendieron, como podemos ver aquí en las imágenes. No entendían, no se volvían a Dios, o no querían dejar ir al pueblo
de Dios para que lo sirviera. Éxodo capítulo 9, versículo 13 al 35, ahí vemos la séptima plaga. La octava plaga, que fue la plaga de las langostas. Son terribles las langostas, es tremendo porque acaban en cuestiones de minutos, de horas, ya no hay cosecha, ya no hay hierba, etcétera, etcétera. Y vino una plaga enorme de langostas a la nación de egipcia. Oyes, los animalitos, las ranas, y luego que viene la langosta y acaba la cosecha, como que hubo una hambruna. Empezó a haber una hambruna, ¿verdad? Fueron días complicados. Y bueno, ¿dónde vemos la plaga de las langostas? En Éxodo capítulo 10, versículo 1 al 20. Era tremenda esa plaga. Pasa la penúltima plaga, las tinieblas. En Éxodo 10, 21 al 29 vemos todas las tinieblas que Dios mandó a la nación de Egipto. De veras que es terrible, las tinieblas deprimen, las tinieblas, olvídate de no ver claridad. Amados, eso deprime a la gente. Deprime a la gente. Si la gente se deprime, si llueve y llueve y llueve, dicen que en Inglaterra la gente es el país donde tiene más personas que se deprimen, porque llueve y llueve y llueve y siempre está nublado y llueve, casi no sale el sol. Y dicen que es un país que su gente, su población, tiende mucho a la depresión, nada más por eso. Imagínate las tinieblas han de haber sido muy terribles, y ni aún así la nación de egipcia dejó ir al pueblo de Dios para que lo sirviera. La última plaga que Dios hizo a través de la mano de Moisés fue la muerte de los primogénitos. Vemos ahí en las imágenes cómo los padres, cómo las familias perdieron a sus primogénitos, a todos sus hijos que nacieron primeramente. ¿Dónde lo vemos eso? En Éxodo capítulo 11 y en Éxodo capítulo 12, versículo 1 al 36. En todo el capítulo 11 y el capítulo 12 del 1 al 36. Todas estas fueron las plagas, los prodigios, los milagros que estuvieron aconteciendo. ¿Para qué? Para que Egipto dejara ir a la nación de Israel, para que adorara y sirviera al Dios de los cielos. Solamente con la última entendieron y dejaron ir a Israel. Pero ¿a quién utilizó Dios? A un hombre llamado Moisés, que tuvo que ser, repito, preparado. Dios lo preparó, Dios lo formó, inclusive para que él hiciera estos milagros. Dios hiciera estos milagros a través de su siervo Moisés. Veamos algo importante entonces en este punto siguiente. Antes de que Moisés llegara a Egipto, hubo algo interesante que pasó. Hubo algo muy interesante y creo que es importante que lo veamos. ¿Sabes qué fue lo que pasó? Dios iba a matar a Moisés. Ya lo había preparado, ya había trabajado con él, ya lo había formado. ¿Y sabes? Dios ya lo iba a matar. ¿Cómo? Si tantos años le costó para formarlo, para que Moisés se formara, y Dios ya le iba a quitar la vida. ¿Qué fue lo que pasó? Vamos a ver qué fue lo que pasó. Éxodo 4, 24 al 25. Dice: y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Esa acción de la esposa de Moisés hizo que Moisés no fuera muerto, que Dios le quitara la vida a su siervo Moisés. Amados, Dios no hace acepción de personas, pues ya iba a matar a Moisés, ya le iba a quitar la vida. La Biblia dice que nuestro Dios es fuego consumidor, que nosotros debemos de tener temor de Él. Moisés se descuidó, se le hizo fácil y no obedeció una instrucción de parte de Dios, que él ya sabía, porque él, como todo buen judío, tuvo que haber sido circuncidado, porque era una ordenanza que Dios había dado al siervo Abraham, porque era una señal de un pacto para con ellos. Y Moisés no había circuncidado a su hijo. Por lo tanto, Dios ya lo iba a matar. Como que él estaba, no sé si terqueando, no sé qué haya pasado con Moisés.
pero Dios le iba a quitar la vida por desobediente. Oyes, Dios se manifiesta a él, habla con él, y tanta luz que empezó a tener, y todavía se atreve a desobedecerlo. A mayor luz, mayor demanda a cada hijo, a cada hija de Dios. Amados, Dios ya le iba a quitar la vida a Moisés. Vamos a ver, para que nos quede claro, este procedimiento permitía deshacerse de un pedazo de carne que facilitaba la acumulación de bacteria y que podía transmitir enfermedades a las esposas. Fue muy importante para la preservación física del pueblo de Dios, pero también fue un símbolo de la necesidad de que el corazón fuera limpiado por completo de la enfermedad mortífera del pecado. En pocas palabras, era un simbolismo de la necesidad del ser humano de una limpieza, de una purificación que tiene que ver con el pecado. Hago aquí un pequeño apartado, un pequeño paréntesis. Amada persona, amado amigo y hermano, para que una persona sea utilizada por Dios, debe de estar circuncidado del corazón. Esto ya no es necesario, como vamos a ver más adelante, pero en esa época de Moisés sí le era necesario haber circuncidado a su hijo. Entonces, para que una persona pueda ser utilizada por Dios, debe de estar circuncidado de corazón. Esto es, purificado, limpiado, perdonado de todos sus pecados. Si no, no puede haber un líder, un verdadero líder, o no puede haber un verdadero cristiano. Vamos a ver los siguientes pasajes. Deuteronomio capítulo 10, versículo 16. Fíjate lo que dice. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Es un simbolismo, amados. Dice aquí la escritura, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis vuestra cerviz. Limpiar, purificar tu corazón, tu alma. Todos sabemos que el único que puede limpiar los pecados a una persona o perdonar los pecados es Jesucristo a través de su sangre, solamente. Y aquí el mandato era circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcas vuestra cerviz. Vamos a ver a Jeremías capítulo 4, versículo 4. Circuncidaos a Jehová. Era una palabra muy conocida para los judíos. La circuncisión, ellos sabían que era importante para pertenecer al pueblo de Dios y estar limpio. Tenían que estar circuncidados todos los varones. Solamente era para los varones. Tenían que estar circuncidados todos los varones. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. ¿Te das tu cuenta? Todo tiene que ver con el pecado en el corazón. Para que el pueblo de Israel entendiera, así como ellos sabían que para ser y que parte del pueblo de Dios, los varones tuvieran la bendición, etcétera, etcétera, y estuvieran en el pacto, en fin. Ellos sabían lo importante que era la circuncisión. Dios les hablaba en un lenguaje para que ellos entendieran. Así como sabes tú que es importante de vida y de muerte que tú circuncides a tus hijos, así es importante que circuncides tu corazón, que purifiques tu corazón para que tus pecados sean perdonados y sean limpios. Que dejes tus pecados internos y externos. Amados, repito, el único que puede limpiar pecado de una persona es la sangre de Cristo, es Jesucristo. Vayamos a Colosenses capítulo 2, versículo 11. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, porque era necesario la mano, el instrumento, la cirugía para poder hacer la circuncisión, todos los varones. Era necesario. Pero dice aquí Colosenses, en él también, o sea en Jesús, fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano. O sea, fueron purificados, fueron perdonados, no con una circuncisión hecha a mano.
al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. ¿En la circuncisión de quién? De Cristo. Ya no hay necesidad de la circuncisión, porque Cristo ya lo hizo. Él es el único que puede perdonar, purificar o hacer circunciso de corazón a todo hombre o mujer. Es Cristo. Amados, la circuncisión entonces simboliza la necesidad que el ser humano tiene de que su corazón sea limpio, sea puro. Que esos pecados que han ensuciado esa alma sean limpiados por la sangre de Cristo. Mi pregunta, ¿Jesús ya perdonó todos tus pecados? ¿Jesús ya purificó tus pecados? ¿Jesús ya limpió tu mala manera de vivir? ¿Ya borró cada uno de tus pecados y los echó a la profunda mar? ¿O ahí están todavía en tu alma y te están llenando tu alma de bacterias, te están calcomiendo, te están endureciendo? Amada persona, no es correcto que vivas así. Cristo no quiere que tú vivas así. Es necesario que te arrepientas de tus pecados, te apartes de ellos y vengas a los pies de Cristo para el perdón de tus pecados, con un corazón arrepentido y de fe. Amén. Hasta que fue obedecido entonces el mandamiento de Dios, dejó avanzar a Moisés. Dios dejó avanzar a Moisés cuando se cumplió ese mandato. ¿Dónde lo vemos eso? Éxodo 4, 25 al 26, fíjate lo que dice. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Cuando se cumple ese mandato, dice el 26, así le dejó luego ir el Dios de los cielos. Así le dejó luego ir. Y ella dijo: esposo de sangre, a causa de la circuncisión. Amados, ¿qué aprendemos en este punto? Dios le estaba dando el último mensaje a Moisés. Moisés, es importante tu obediencia. Es importante que me obedezcas en todo. Ya sabes de lo que soy capaz si tú no me obedeces. Tienes que obedecerme, Moisés, en todo lo que yo te ordene. No se te haga fácil, Moisés, desobedecerme, porque estás jugando con fuego. Te estás metiendo con un Dios vivo que no tendrá por inocente al culpable, Moisés. Ese es el mensaje que Dios le estaba dando a Moisés. Y ese mensaje Dios nos lo da a todos nosotros, a cada cristiana, a cada cristiano, a mi vida, a cada líder, a cada oveja. No nos metamos con Dios, tengamos temor de Dios. No es que les quiera meter un miedo así feo, horrible, no, es que tengamos temor de Dios. No sabemos cómo puede actuar Dios con cada uno de nosotros, Él solamente sabe, pero ¿para qué tentarlo? ¿Para qué exponernos? ¿Para qué pecar contra de Dios? ¿Para qué quebrantar su palabra, sus mandamientos? Más tú, amado hermano, amada hermana, ¿para qué exponerte? Dios le estaba dando ese mensaje a Moisés. Moisés, para mí es importante que me obedezcas en todo. Y ciertamente, ¿a poco no obedeció Moisés a Dios en todo? Y cuando se le ocurrió, se le chispó, porque en su vida no fue una práctica del pecado en Moisés, ya cuando fue formado, tuvo sus consecuencias. Tuvo sus consecuencias. Es más, no entró a la tierra prometida, con eso te digo todo. Moisés no entró a la tierra prometida. Solamente se le permitió verla por una falta que cometió. A mayor luz, mayor demanda. Mayor demanda. No es lo mismo que peque un recién convertido de medio año a uno que tiene 20 años, que ha experimentado las jugosas presencias del Espíritu Santo, llenuras, la palabra, todo lo que Dios le ha bendecido y le ha alimentado. No es lo mismo, amados, no es lo mismo. ¿Por qué crees que los ángeles no tienen perdón ya? Porque ellos ya estaban en la gloria eterna, en el cielo. Lo que nosotros queremos llegar allá. Creemos en Él, en el Dios de los cielos, creemos en el cielo, pero nunca hemos estado allá. Los ángeles sí. A mayor luz, mayor demanda. Todos los ángeles que pecaron fueron desechados del cielo y ya no jamás, nunca jamás tendrán oportunidad. Hermanos y amigos, tengamos temor
de Dios. Veamos lo que Dios hizo en Moisés. Dejamos este pequeño apartado que creo que era importante tomarlo en cuenta. Y hermanos y amigos, de veras, Dios tenía que tratar así con Moisés, para que Moisés no se le hiciera fácil desobedecerlo y pecar por todo lo que él iba a hacer a través de su mano. Vayamos entonces al carácter positivo de Moisés. La semana pasada estuvimos compartiendo el carácter negativo, lo que Dios trató en el carácter de Moisés. Ya lo vimos, el enojo, etcétera, todo lo que explicamos, no vamos a entrar en detalle. ¿Usted quiere escucharlo o quiere saber lo que hablamos la semana pasada? Esta semana vamos a liberar la enseñanza ahí en el canal que tenemos en las redes sociales para que usted lo pueda ver. Entonces, vayamos al carácter positivo de Moisés, el buen carácter que Dios formó en él. Primero, la humildad. Moisés fue una persona muy humilde. Dios lo hizo muy humilde. Moisés aprendió que es muy importante la humildad en su vida para poderse relacionar con el Dios de los cielos. Vamos a ver la humildad de Moisés. Éxodo 4:10 al 12. Fíjate lo que dice. Entonces dijo Moisés a Jehová: ¡ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿No soy yo el que dio la boca al hombre? ¿Crees que no tengo poder para ayudarte, Moisés? ¿O quién hizo al mudo y al sordo y al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Moisés? ¿No soy yo, Jehová? Ahora pues, ve y estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Pero, ¿qué aprendemos aquí? Que Moisés reconocía ante los ojos de Dios, ¿qué? Sus limitantes. No que mirara sus limitantes, sino que él reconocía sus limitantes ante los ojos de Dios. Él sabía: Señor, ¿cómo le voy a hacer? Tú quieres que yo hable, que yo vaya a hablar y todo. Ok, correcto, estoy dispuesto a hacerlo. Pero tú sabes que yo soy tartamudo, que no tengo facilidad de palabra. ¿Cómo le voy a hacer, Dios? Y Dios le empieza a dar una lección. Amados, esas limitancias que Moisés entendía que tenía él en su vida, lo llevó a buscar más a Dios. No miraba él sus limitantes, sino miraba sus limitantes, y esas limitantes lo llevaban a una cosa: Señor, yo te necesito. Si tú no me ayudas, yo no voy a poder, no lo voy a lograr. Amados, un humilde reconoce sus limitantes, y eso no es solamente de reconocerlo, sino lo va a llevar a una acción. ¿Cuál es esa acción? A buscar a Dios para decirle: si tú no me ayudas, no lo lograré, no puedo, te necesito, Dios, te necesito, ayúdame. Entonces Moisés era un hombre que dependía en todo ante los ojos de Dios, hasta para dar un consejo a las personas. Dice la Biblia que cuando ya sale Israel de Egipto, hubo un personaje que le dio una encomienda a Moisés, Jetro. Oye, Moisés, ¿qué estás haciendo? Pues es que estoy aquí atendiendo las necesidades del pueblo. Es que cuando ellos tienen necesidad, vienen y me las dicen, y yo lo que hago, ¿voy a dónde? Voy a Dios. Voy a la presencia de Dios para poder dar un consejo a estas personas. No puedo dar un consejo de mi propia manga, de mi propia sabiduría. Yo necesito la ayuda de Dios. Dios, ¿qué le voy a responder a esta persona? ¿Te das tú cuenta la humildad que tenía Moisés? En todo dependía de Dios. Él no se atrevía a dar un consejo de su propia manga, de su propia boca, sin haber considerado, consultado al Dios de los cielos. Eso es humildad. Eso es humildad. Pedir el consejo de Dios, ir a la presencia de Dios. Por eso nos encontramos entonces al siervo Moisés orando en todo tiempo, como el ejemplo que te acabo de mencionar. De veras, amados, Moisés oraba en todo tiempo. Inclusive para poder dirigir al pueblo, Moisés oraba. Ahí tú lo puedes ver en el monte Sinaí. ¿Cuántos días estuvo orando y ayunando? 40 días, 40 noches. Señor, ayúdame, dame la palabra, Señor. ¿Qué le voy a decir? Dame tus leyes. Dios ya lo había preparado todo. Y ahí estaba Moisés, primer día, y no venía la palabra. Hasta que por fin vino los mandatos de Dios, el consejo de Dios, el decreto de Dios,
Moisés sale de ese monte lleno de la presencia de Dios. ¿Cómo era su vida, su cuerpo? ¿Qué reflejaba? Había un resplandor, una llenura del Espíritu Santo en la vida de él, que la gente se dio cuenta, porque había estado en la presencia de Dios. Moisés, amados, era un hombre de oración, porque era humilde, reconocía su necesidad. Una persona humilde te la vas a encontrar siempre buscando el socorro de Dios. ¿Y ahora qué voy a hacer aquí, Señor? ¿Y ahora cómo le voy a hacer aquí y allá? Así estaba el siervo Moisés, orando. Y luego, en un arrebato, ¡paz!, quebra las tablas de la ley, en un celo que tuvo, y ese celo lo llevó a más, que quebró las tablas de la ley, y una vez más tuvo que ir ¿a dónde? Al monte Sinaí, otros 40 días y otras 40 noches. ¿Para qué? Para orar, para suplicar. Amados, Moisés era un hombre muy humilde, que reconocía su necesidad de Dios, que reconocía su necesidad de Dios. Entonces Moisés, Dios lo formó de esta manera. Moisés se hizo muy, pero muy humilde. Vamos a ver más ejemplos. En todos los milagros, Moisés, quiero decirte que le dio la gloria a Dios. En cada proeza que Moisés hizo, le dio la gloria a Dios. Él no dijo, ya ven lo que hice. No, le dio la gloria a Dios en cada milagro. Éxodo 14, 13 al 14 dice: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis ¿qué? Tranquilos. ¿Quién fue el que levantó la vara para que las aguas se abrieran? ¿No fue Moisés? Pero ¿a quién le estaba dando la gloria? A Dios. No es por mi mano, Israel, no crean que es por mi mano. No, Dios es a través de mí. Él es digno de toda la gloria. No vayan a poner su mirada en mí. No me vayan a querer adorar, etcétera, etcétera, lo que tú quieras. Siempre, en cada momento, Moisés le dio la gloria ¿a quién? Al Dios de los cielos. Él no se llevó ninguna alabanza, ninguna gloria, porque él entendía algo: mi Dios es digno solamente de la alabanza, de la gloria, de la adoración. Ahí podemos ver al siervo Moisés, cómo es que él le dio la gloria a Dios en todas las proezas que pasó en Egipto, que pasaron en Egipto. Éxodo 32, 11 al 12, fíjate lo que dice. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Porque Dios ya iba a matar a la nación de Israel. Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Pero ¿qué dice el versículo 11? Oh Jehová, ¿por qué se ha de encender tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Qué es eso? Dios se estaba glorificando. Moisés le estaba dando la gloria a Dios de todos esos milagros. Decía Pablo: yo he trabajado más que otros, pero no yo. La gracia de Dios, ¿en quién? En mí. Sí, he hecho más actividades, he evangelizado más, he ganado más alma, he trabajado más que todos los otros apóstoles, pero no yo, no mi fuerza, sino la gracia de Dios en mí. ¿Qué es eso? Darle la gloria a Dios. Humildad, no jactarse. Aguas con la soberbia, amada persona, porque Dios sabe humillar a los soberbios. Pero Moisés era una persona muy humilde. En todo lo que él hacía, le daba la gloria a Dios. Quiero hacer aquí un pequeño apartado, una pequeña aplicación. Hasta ahorita solamente hemos visto un trato, el carácter que Dios empezó a formar en Moisés, y nos vamos a detener un poco. Amada persona, qué importante es que tú seas humilde. Amado hermano, hermana, qué importante es que siempre
haya humildad en cada uno de nosotros. La humildad es vital en nuestra vida. No se te olvide. Amada persona que tú no has entregado tu vida a Cristo, debes de ser humilde. Debes de reconocer tu condición ante los ojos de Dios. No para que sigas haciendo lo malo, sino para que Dios pueda obrar en tu vida. ¿Qué es la humildad? Vamos a verlo rápidamente. Humildad en el hebreo significa anabá, y tiene una raíz, anab. ¿Qué significa anab? Necesitado. Especialmente santamente. Entiéndase de la siguiente manera. Una persona humilde es un necesitado de Dios. Una necesitada de Dios. Mi pregunta, ¿te consideras tú necesitada, necesitado de Dios? ¿Consideras tú que necesitas a Dios en tu vida? ¿Qué reflejan tus actos? ¿Qué reflejan tus hechos? Si tú dices sí, ¿qué reflejan tus actos y tus hechos? ¿Concuerdan con esa necesidad que dices que tú tienes? ¿Esa necesidad de Dios? Es interesante saber si realmente hay humildad en tu vida. Bueno, ya vimos qué significa. ¿Qué más significa humildad? Abatir, afligir, humilde, manso y pobre. Entonces un humilde es uno que está abatido. ¿Y por qué está abatido? Ay, Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Y ahora cómo le voy a hacer aquí? ¿Cómo le voy a hacer allá? Y está afligido, pero no una aflicción incrédula, sino una aflicción, Señor, es que te necesito. Ayúdame, socórreme, bendíceme. Los lleva a estar en un estado de aflicción. Mira, ¿qué le voy a decir a esta persona? Necesito que pongas palabra en mi boca, que voy a hablar con un matrimonio, que voy a predicar acá, etcétera, etcétera. Que va a venir un familiar y no más lo voy a tener unos cuantos días y después se va para muchos años. Dios, ayúdame. Está en una aflicción la persona porque quiere ser un canal de bendición para con esa persona. Está afligido, está afligida. Sabe que necesita la ayuda de Dios. Pero un humilde, dice aquí la definición, que es ¿qué? Un pobre. ¿Quién es un pobre? ¿Quién es un pobre? Cierto, no es una persona que no tiene nada. Ese es un pobre. Que no tiene casa, que no tiene dinero, que por las circunstancias que tú quieras, pero no tiene nada. Él es un pobre. En lo espiritual, un pobre es aquel que reconoce que necesita la ayuda de Dios en todos los aspectos. Ya explicamos entonces la definición de humildad. Pudiéramos decir lo siguiente: un humilde es aquel, número uno, que reconoce su necesidad de Dios. Y se verá, claro está, en su búsqueda de Dios. Leerá la Biblia, orará, porque tiene necesidad de Dios. Orará, vendrá a este tipo de reuniones, porque tiene necesidad de Dios. Buscará a Dios de una de otra manera. Algún estudio entre semana, porque tiene necesidad de Dios. Así mostrará aquella persona su necesidad de Dios. Un humilde es uno que reconoce entonces su necesidad de Dios y se ve en estas acciones. ¿Quién más es un humilde? Es aquel que es un pobre espiritualmente. Hablando de aquellas personas que no han encontrado el perdón de sus pecados, es aquel que reconoce que no tiene nada bueno en su vida, que no tiene nada bueno en su vida. ¿A consecuencia de qué? De todos sus pecados. Aunque tenga una buena acción, ni esa buena acción la ve buena. ¿Sabes por qué? Porque sabe que está mal delante de Dios. Sabe que es un mentiroso, sabe que es una mentirosa, una enojona, un enojón, envidioso, un soberbio, soberbia, orgullosa, etcétera, que tiene amargura en su corazón. Entonces, una persona que es pobre espiritualmente, que no tiene humildad, que empieza a tener en cierta manera un grado de humildad, pues reconocerá que no tiene nada bueno en su vida a consecuencia de sus pecados. Es una persona que espiritualmente está reconociendo ¿qué? Su condición ante los ojos de Dios. Espiritualmente empieza a andar sus primeros pasos de humildad. Como por ejemplo, aquel mendigo. Decía yo hace unos momentos que un pobre es un mendigo. Y un mendigo es alguien que no tiene nada. Que no tiene nada, dinero, etcétera. Porque es un necesitado. Cuando uno que ha ofendido a Dios, nada bueno tiene. Es bueno reconocer
que no hay nada bueno en tu vida ante los ojos de Dios. ¿O hay algo bueno? Que Dios diga, wow, es una super mujer, es un super hombre que tiene esto, pero tienes más cosas malas. Hay más pecados que tú haces. Amados, es bueno reconocer tu condición espiritual ante Dios, una condición perdida a consecuencia de tus pecados. Es aquel que, un humilde entonces, ya vimos, es aquel que reconoce su necesidad, en este caso hablando de aquel que o aquella que hace lo malo, reconoce su situación, su estado espiritual de su alma. Pero también un humilde es aquel que sabe pedir disculpas cuando se equivoca. Un humilde es aquel que pide ayuda y reconoce que solo no puede. Vamos a ver un ejemplo rápidamente de humildad en la conducta de nuestro Señor Jesucristo. San Juan capítulo 5 versículo 30 en adelante. ¿Cómo vemos la humildad de nuestro Señor en la práctica? No solamente en palabras, sino en la práctica. No puedo yo hacer nada por mí mismo. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Te das tu cuenta la humildad de Jesús? Yo no puedo hacer nada por mí mismo si Dios no me ayuda, si Dios no me lo ha dado, si Dios no me da la palabra. ¿A quién le estaba dando la gloria? Al Padre Celestial. Eso es humildad. Y dice el 31, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Dios es el que se llevó la gloria en todo lo que el Hijo hizo. O el Hijo le daba la gloria al Padre de todo lo que Él hizo. No soy yo, es el Espíritu Santo, es Dios el que ha hecho esto. Es Dios, Él es digno de toda gloria. Es el Dios, es mi Padre Celestial. Pero ¿qué pasa? Muchas personas quieren hacer las cosas por sí mismas, por eso les sale mal. Hablan de sí mismo, de su propia cuenta, por eso les va mal. No hay humildad. Amados, debemos de ser humildes ante los ojos de Dios y en nuestra manera de ser con nuestros semejantes. Aprende a reconocer tus errores, aprende a pedir disculpas, pide ayuda cuando necesites ayuda, busca a Dios, busca el socorro de Dios. Tú, jovencita, adulto, anciano, tú necesitas a Dios. Cuando Dios ve ese tipo de conducta humilde, pasa lo siguiente, y esos son nuestros últimos pasajes. Isaías 66, 1 al 2. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? El 2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero hay un pero bonito. Este es un pero hermoso. Dice el Dios de los cielos: pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. ¿A quién va a ver el Dios de los cielos? Aquel que es pobre y humilde de espíritu. Por eso es que Dios miraba a Moisés, porque Moisés fue un pobre de espíritu y tembló a su palabra. El Dios de los cielos no cambia, amados. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Y Él dice: así como yo miré a Moisés, así como yo bendije la vida de Moisés, mi siervo Moisés, yo voy a bendecir, voy a mirar a aquel hombre o aquella mujer que sea pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Amén. Cerremos nuestros ojos, por favor. Señor Jesús, tú dices en tu palabra: aprended de mí que soy manso y humilde de espíritu y de corazón,
y hallaréis descanso para vuestra alma. Señor Jesús, hoy nos has mostrado varias verdades importantes en la vida de tu siervo Moisés, Señor. Hemos visto, Señor, cómo él fue una persona muy humilde. Amén. El carácter positivo de Moisés es que él dejó el orgullo, todo tipo de altivez, para ser un hombre muy, muy humilde. Amén. Y hoy tú nos dices, Señor amado, que tú mirarás aquel corazón que es pobre y humilde de espíritu Amén, Jesús. y que tiembla a tu palabra. Amén. Dios de los cielos, ayúdanos a ser más humildes ante ti. Ayúdanos, Señor Jesús, a tener ese carácter Amén. como el de Moisés o como el tuyo, Señor. Amada persona, ¿eres tú humilde ante Dios? ¿Reconoces tú tu necesidad ante Dios? No solamente en palabras, sino en hechos. Hoy reconoces si tú no eres humilde. Y si tú eres humilde, qué bueno. Sigue siendo más y más humilde. Pero si tú no buscas de Dios, tú le ofendes, tú le lastimas. Aprende. Sé humilde y reconoce que estás mal delante de Él. No importa que tengas una Biblia bajo el brazo. Hoy reconoce que no eres humilde, que no estás bien delante de Dios, para que Dios se acerque a tu vida y empiece a tratar contigo, que de hecho es lo que Dios quiere, tratar con tu vida. Él hoy se ha acercado y ha hablado a tu ser. ¿Lo crees tú? Medita, reflexiona cómo es tu diario vivir. ¿Cómo te comportas? ¿Has ofendido a Dios? ¿Has pecado contra Él? ¿Le has lastimado? Hoy reconoce tu pecado ante Dios y acércate a Él. Señor, tu nombre es grande en la tierra. ¿Quién morará con el fuego abrasador? ¿Quién subirá al monte de Jehová y adorará al Dios de mi salvación? Y así me dijo el alto y sublime: yo habitaré con aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla mis palabras. Y así me dijo el alto y sublime: yo habitaré con aquel que es pobre y humilde de espíritu,
tiembla mis palabras, y que tiembla a mis palabras. Y que guarda mis palabras. Señor, el pueblo de Israel, aún conociendo tu palabra, aún conociendo tus mandamientos, se apartó de ti, Señor. Pero tú levantaste profetas, uno y otro, para hacerlos volver de su mal camino, para que ellos se volvieran a ti, Señor, una vez más, con un corazón humilde, con un corazón reconociendo su pecado, su necesidad delante de ti. Yo en tu salvación he esperado, y ese era el anhelo, Señor, de cada profeta, de cada hombre y mujer que no habían manchado sus vestiduras, o que, ¿por qué no?, estaban reconociendo su pecado delante de ti. Yo en tu salvación he esperado y me he deleitado en la esperanza de Israel. Vuelva tu presencia a las tiendas de Jacob. Vuelva tu presencia a las tiendas de Jacob. Vuelva a brillar tu rostro en Jerusalén. Oh, amada persona, a veces puede llegar a pasar que un cristiano actualmente, por la gracia de Cristo, haya sido purificado de todos sus pecados y que haya caminado mes tras mes o algunos años, pero tiene ese descuido, esa falta de temor, y haya pecado delante de Dios, y que haya apartado la presencia del Espíritu Santo de su vida, y ahora su templo vive una sequedad, una ausencia de la presencia de Dios en su vida, así como le pasó a Israel. Si tú lo reconoces, hoy pídele ayuda a Dios, amado hermano, amada hermana. Yo en tu salvación he esperado y me he deleitado en la esperanza de Israel. Vuelva tu presencia a las tiendas de Jacob. Vuelva a brillar tu rostro en Jerusalén. La presencia de Dios vendrá a ti, amado hermano, amada hermana. Si tú reconoces tu pecado, reconoces que has faltado y te apartas de ese mal proceder, de ese pecado, y vienes a los pies de Cristo, a los pies de Dios. Y así me dijo el alto y sublime: yo habitaré con aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla mis palabras. Así te
dice el Dios de los cielos. Y así me dijo el alto y sublime, yo habitaré con aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla mis palabras, y que guarda mis palabras, y que tiembla a mis palabras. Damos gracias, Señor. Amén. Gracias, Jesús. Por tu presencia, Amén. por tu palabra, Amén, Jesús. por tu buena voluntad. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Amén, Jesús.